El ojo de la tormenta, capítulo 1. A veces pienso que mamá Arnold me llamó lluvia porque sabía que muchas lágrimas caerían de mis ojos. Otros niños a menudo se burlaban de mí, cantando lluvia, lluvia, vete, vete y vuelve otro día. Cuando era mayor, los niños me llamaban en los pasillos en las calles y decían, puedes llover sobre mí cuando quieras, niña. Ninguno de ellos lo haría si mi hermano Roy estaba cerca, pero él sabía que a menudo lo hacían, cuando él no estaba. Y una vez se enojó tanto por eso, que se enfureció con mamá Arnold, preguntándole por qué me había llamado lluvia. Ella lo miró con tanta inocencia y confusión. Garabateaba en las líneas de su rostro. ¿De dónde vengo?, respondió con calma. En el lugar de donde viene mi familia, la lluvia es algo bueno, algo importante. Sin ella, pasaremos hambre. Roy, tú no has conocido ese tipo de hambre, gracias a Dios, pero yo la recuerdo. La llamábamos hambre de fondo porque estabas vacío hasta el fondo de tu pobre estómago. Y recuerdo sentir esa primera gota bendita, después de días y días de sequía persistente. Mi papá y mi mamá estaban tan felices que simplemente se paraban bajo el aguacero y se dejaban mojar hasta la piel. Recuerdo una vez, continuó ella sonriendo, cómo todos nos tomábamos de las manos y bailábamos en la tormenta, todos empapados hasta los huesos, y ni un solo auto se estrelló. Me temo que parecíamos un grupo de locos, pero la lluvia significaba esperanzas, dinero, suficiente para comprar lo que necesitábamos. Algunas personas se dedicaban a las sesiones de oración y a todo tipo de rituales para traer la lluvia. Yo vi mi primer hacedor de lluvia cuando tenía unos 10 años. Era un hombre pequeño y moreno, con ojos como bolas brillantes de regaliz negro. Todos los niños creían que estaba cargado de electricidad por haber sido alcanzado por rayos tantas veces, y nos aterrorizaba que nos tocara. La iglesia pagó por él. Nada de lo que hizo trajo una gota y se fue. Salvo. Debimos haber enfadado mucho al Señor para que fuera tan implacable. Ya sabes lo que eso le hace a una congregación, Roy. Todo el mundo anda mirando a los demás con ojos acusadores, culpando de sus pecados de nuestros problemas. Oí hablar de una comunidad que expulsó a una familia entera porque pensaban que eran responsables de una sequía prolongada. Cuando nació tu hermana y vi lo hermosa que era, pensé, para mis adentros, ¿por qué es tan bonita y está tan llena de esperanzas para nosotros como una buena lluvia? Y fue entonces cuando decidí que sería un buen nombre. Roy la miró, obviamente abrumado. Beneata bajó la mirada, malhumorada, porque le habían puesto el nombre de algún pariente, y eso no era mucho comparado con lo que decía mamá Arnold sobre mí. Y recuerdo que pensé que tenía una mayor responsabilidad por mi nombre. Mamá Arnold pensó que traería buena suerte. Hoy, mientras me vestía para ir al cementerio a visitar la abuela Hudson, me di cuenta de que mamá Arnold no podía haber estado más equivocada. Todo lo que parecía traer de alguien era mala suerte. Por supuesto, la abuela Hudson no pensó en eso cuando murió. Tal vez lo haya pensado al principio, cuando mi verdadera madre había dispuesto que viviera con ella bajo el disfraz de que era un caso de caridad. De esa manera, mi verdadera madre, Megan Hudson Randolph, todavía podía mantener en secreto que se había quedado embarazada y me había dado a luz cuando estaba en la universidad, incluso de su esposo y especialmente de sus 2 hijos, Brody y Allison. Mis abuelos le habían pagado a mi padrastro Ken para que me llevara tan pronto como nací. Años después, la abuela Hudson me acogería, a regañadientes, como una madre que tiene que tragarse los pecados de sus hijos. Mamá Arnold estaba mucho más enferma de lo que ninguna de nosotros sabía, y después de que mi hermana menor, Beneata, fuera a Pip y Ken, mi padrastro, se escapara y fuera arrestado por robo a mano armada, mamá Arnold quería estar segura de que yo estaría a salvo. Cuando pienso ahora en aquel día en que me obligó mi verdadera madre a reunirse con nosotros para almorzar y luego la convenció de que tenía que aceptarme de nuevo, me di cuenta de lo fuerte que era realmente mamá Arnold. La abuela Hudson y mamá Arnold no eran tan diferentes en lo que se refería a la importancia de sus familias y los sacrificios que hacían por ellas. A primera vista, las personas como mamá Arnold, que sobreviven a duras penas en su estado de pobreza y tiempos difíciles, no parecen gran cosa. En su mayoría avanzan con dificultad y se ven cansados, envejecidos más allá de sus sueños, cínicos, desesperanzados, con los ojos tan vacíos como bombillas fundidas. Lo que la gente no ve es la gran fuerza, el coraje y el optimismo que se necesita para que mujeres como mamá Arnold luchen contra todo el mal que les rodea, con el fin de proteger a sus hijos. Mamá Arnold era nuestra fortaleza.
Ahora parece absurdo pensar en esa frágil señorita como una fuerza de algún tipo, pero eso es lo que era. Ella y yo no éramos parientes de sangre, pero me dio el don de la determinación. Me erguí gracias a ella, y una de las cosas que me hizo querer tanto a la abuela Hudson fue su reconocimiento de eso y su admiración por mamá Arnold. Mi abuela Hudson y yo nos habíamos hecho muy amigas en muy poco tiempo. Yo amaba de verdad a esa mujer y sabía que ella me amaba a mí, a pesar de su reticencia inicial. Después de todo, ella era una mujer nacida y criada en el viejo sur, formal y estricta en sus modales. Y yo era una mulata y su nieta ilegítima. Era una mujer que no toleraba una mancha en su vestido, y mucho menos una mancha en el honor de su familia. Sin embargo, al final demostró su profundo efecto a mí, organizando mi formación teatral en Londres y luego dejándome gran parte de su patrimonio. El 51% de esta casa y propiedad, el 50% del negocio y una cartera de inversiones de $2 millones que proporcionaba más que suficiente para mi bienestar. La hija mayor de la abuela Hudson, mi tía Victoria, estaba tan indignada que juró impugnar el testamento en los tribunales. Todavía soltera, dirigía el negocio de inversiones y desarrollo de la familia. Al supervisar proyectos, mi tía Victoria se sentía poco apreciada y por lo que había presenciado durante mi breve tiempo con la abuela Hudson, siempre estaba en algún tipo de conflicto con ella. Victoria estaba resentida con su hermana menor, mi madre, Megan, a quien creía que su padre favorecía más que a ella, y que pensaba que tenía la cabeza llena de aire, pero tal vez estaba resentida con mi madre sobre todo por tener un marido como Grant, un hombre atractivo, inteligente y ambicioso, el tipo de hombre que ella quería para sí misma y pensaba que podía apreciar y satisfacer, mucho más de lo que Megan podía. Hacia el final de mi último año en la escuela secundaria, la abuela Hudson había hecho arreglos para que yo viviera con su hermana Leonora y mi tío abuelo Richard en Inglaterra, cuando asistí a la escuela de artes dramáticos Richard Burgdale. Ni la tía abuela Leonora ni el tío abuelo Richard sabían quién era yo en realidad. Pensaban que la abuela Hudson estaba haciendo algún tipo de trabajo de caridad, patrocinando a una niña pobre de una minoría. No supieron toda la verdad hasta que murió la abuela Hudson. Cuando me llamaron de Inglaterra justo con mi tío abuelo y mi tía abuela después de la muerte de la abuela Hudson, mi madre y su marido intentaron hacerme llegar a un acuerdo y entregar gran parte de lo que mi abuela me había dejado en el testamento. Creo que ambos vieron su oferta como una forma de pagarme y librarse de mí para siempre. Pero yo creía que la abuela Hudson tenía un propósito para lo que había hecho y no iba a cambiar nada en ese testamento, ni siquiera una coma. Mi tía Victoria seguía enfureciéndose por presentar demandas y demandas legales, algo que yo sabía que aterrorizaba a Grant, que tenía ambiciones políticas. Lo último que quería que saliera a la luz era el romance pasado de su esposa con un hombre afroamericano y mi existencia, incluso después del funeral y todo. Él y mi madre todavía no les habían contado a sus hijos toda la verdad. A Brody le gustaba yo, lo sé, pero Allison no podía entender por qué me daban tanto y por qué exigía tanta atención de su familia. Ella me despreciaba, pero no estaba segura de que la verdad marcara alguna diferencia. Como se trataba de eso, y así, los secretos y las mentiras seguían arremolinándose en esta casa y en esta familia como una colmena de abejas enloquecidas. Vivía sola en la mansión. En ese momento prácticamente podía oír el zumbido de esas mentiras. Pronto nos picarían a todos y traerían un dolor aún mayor. Pero todos en esta familia estaban concentrados en sus propios intereses y tenían una visión de túnel. No lo veían. Mamá Arnold siempre me decía que no hay nadie más ciego que el que se niega a ver, el que mira hacia otro lado o hacia abajo o hacia alguna fantasía en lugar de la verdad. Esta familia se llevó el premio cuando se trataba de hacer precisamente eso, desde las extrañas fantasías de mi tío abuelo en su cabaña de Londres, hasta la negativa de mi madre a enfrentar la realidad, a irse y distraerse con nuevas compras a la menor gota de controversias o estrés. Mi tía Victoria murmuraba sobre ella, se quejaba. La llamaba otra Scarlett O'Hara, porque siempre decía, me preocupará por eso mañana. Mañana, nunca llega. Por supuesto, a Victoria le gustaba recordarle a todo el mundo. Bueno, ya sea que mi madre lo enfrentara o no, el mañana había llegado para esta familia. La abuela Hudson había insistido en que llegara en su último testamento. Incluso en la muerte, tal vez especialmente en la muerte, ella se centraría sobre su familia, mirándonos con el ceño fruncido y exigiéndoles que finalmente asumieran la responsabilidad de sus acciones, de quiénes eran y qué eran. Yo
No estaba dispuesta a impedir que todo eso sucediera, pero no podía estar asustada por lo que me deparara el futuro. No tenía muchas opciones. Es cierto que había encontrado a Larry Ward, mi verdadero padre, en Inglaterra, y había conocido a su familia. Él había logrado su sueño, se había convertido en un estudioso de Shakespeare y enseñaba en una universidad comunitaria. Quería que visitara a su familia y que ellos me conocieran mejor, incluso su esposa Elena. Pero en el último consejo de la abuela Hudson fue que no me impusiera a ellos. Tenía miedo de que acabara resentidos conmigo. Tal vez después de un poco más de tiempo, pensé, cuando estuviera más segura de mí misma. Volvería a visitarlo, a él y a su familia. Mientras tanto, con mi hermanastro Roy, todavía en el ejército en Alemania, el único amigo que tenía aquí era Jake, el chofer de la abuela Hudson. Él y yo también nos habíamos vuelto muy cercanos durante mi tiempo aquí, y un día antes de que me fuera a estudiar artes escénicas a Inglaterra, me sorprendió llevándome a ver su nuevo caballo de carreras, al que había bautizado con mi nombre. Jake tenía una historia con esta familia y esta propiedad. Una vez había pertenecido a su familia, pero hace años su familia la perdió y los Hudson se hicieron cargo de ella. Jake había viajado mucho en su vida. Había estado en la marina y nunca se había casado y no tenía hijos ni familia propia. A menudo sentí que estaba adoptado. Hoy me esperó afuera para llevarme al cementerio. Había estado allí antes con todos los demás, por supuesto, pero esta vez iba sola a despedirme. Después del funeral y la lectura del testamento me mudé a la habitación de la abuela Hudson. No cambié nada, no moví cuadros ni moví ni una silla. Me ayudó a sentir que ella todavía estaba allí, que todavía me cuidaba. La tía Victoria ya había revisado las cosas de la abuela Hudson, asegurándose de que tenía todas sus joyas valiosas, relojes, incluso algo de ropa. Partes de las habitaciones, cajones de la cómoda y armarios parecían absolutamente saqueados. De hecho, los cajones estaban tan vacíos que no quedaba ni una pelusa, y los armarios estaban llenos de zonas abiertas, incluso las perchas habían desaparecido. Por supuesto, habiendo vivido aquí y ayudando a cuidar la casa, estaba bastante familiarizada con todo, especialmente con la cocina. Recordé las comidas que había preparado para la abuela Hudson y lo mucho que las había apreciado. Su abogado me proporcionó toda la información que necesitaba para mantener la casa y la propiedad. Dijo que si quería, lo cual hice. Él seguiría administrando y supervisando ese aspecto de la finca. Tenía la sensación de que la abuela Hudson le había dicho muchas cosas bonitas sobre mí. Parecía muy contento de que me hubieran enfrentado a mi madre, a su marido y a Victoria. Hasta ahora, dijo, estás cumpliendo con las expectativas de la abuela. Lluvia. Le agradecí el cumplido y le dije que incluso con el poco tiempo que habíamos pasado juntos, ella me había dado el ejemplo a seguir. El problema era de que no estaba segura de cuánto tiempo más podría seguirla. Me miré una vez más en el espejo y comencé a bajar las escaleras para hacer el viaje al cementerio. Era un día mayormente nublado con una brisa más fresca que anunciaba la inminente llegada del otoño. Un día perfecto para visitar cementerios, pensé. Mientras salía de la casa, Jake estaba apoyado contra el Rolls Royce de la abuela Hudson con los brazos cruzados esperándome. En el momento en que aparecí, sonrió y se puso de pie. «Buenos días, princesa», dijo mientras cruzaba el camino de entrada hacia mí. «Buenos días, Jake. ¿Dormiste bien?», preguntó. Sabía que todos se preguntaban si sería capaz de vivir sola en una gran casa. La tía Victoria esperaba que me asustara y fuera a verla, prácticamente rogándole que aceptara el trato que me había ofrecido a través de Grant Randolph. «Sí, lo hice», Jake. Sonrió. Jake era un hombre alto, delgado y calvo, cuyas cejas pobladas y espesas casi compensaban su pérdida de cabello. Tenía los ojos oscuros y musculosos, que siempre parecían tener un brillo travieso que iluminaba su rostro estrecho. Tenía la barbilla ligeramente erguida y la nariz un poco demasiado larga y delgada. Pero su sonrisa para mí era casi siempre cálida y amistosa, tal como lo era esta mañana. Últimamente tenía un tinte carmesí en las mejillas. Sabía que bebía un poco más de lo habitual, pero él decía que eso era combustible y nunca podrá decir lo vi lucir o actuar como si estuviera borracho. Me abrió la puerta trasera del auto. Un momento mirando el asiento durante siempre se sentaba firmemente la abuela Hudson. Todavía podía oler su olor de perfume. El aroma flotaba hasta mí. Me hizo dudar. ¿Estás bien con esto, Lluvia? Sí, Jake, sí, dije, y entré rápidamente. Cerró la puerta y partimos hacia el cementerio. Victoria llamó para decirme que mañana recogería a Megan y Grant en el aeropuerto. Dijo mientras conducíamos. ¿Sabías eso? No. Eso pensé, dijo asistiendo y sacudiendo la cabeza. Un ataque sorpresa. ¿Cómo sabían siquiera que estarías en casa? Preguntó. Se cogió de hombros. Victoria simplemente supone que lo estarás. Me miró de nuevo con los ojos un poco abiertos. Esa mujer es toda confianza, dijo. Se rió. La recuerdo de pequeña, caminaba tan erguida y perfecta y siempre parecía que estaba pensando
era tan seria. Incluso en aquel entonces, y recuerdo la forma en que miraba a Megan, mirándola por encima del hombro como si dijera cómo ha entrado este bicho en nuestra casa. Pero una cosa sobre Megan es de que nunca parecía prestarle mucha atención. Los comentarios de Victoria se le resbalaban por la espalda como cubitos de hielo de una placa caliente. Lo que tenía que volver loca a Victoria, dije. Exactamente, se rió. Si Megan le diera mucha importancia, se enfadaría. Supongo incluso en aquel entonces la pobre tortuga adoptaba una mirada distante y soñadora y se metía en su caparazón de fantasías para escapar de Victoria. Megan es así con todo el mundo, murmuré. Más para mí que para él, dijo. No le había contado a Jake sobre nada que Megan era mi verdadera madre y tampoco le había contado nada sobre mi verdadero padre, desde el funeral y todo lo que siguió. Él y yo nos habíamos pasado mucho tiempo juntos. Este era el primer viaje, la primera vez que me llevaba a algún lado cuando estaba sola. Entonces, ¿has decidido regresar a Inglaterra, princesa?, me preguntó. Probablemente, dije. Esta vez me quedaré en los dormitorios, por supuesto. Entiendo, Leonora y Richard son dos tipos. Está bien, Frances solo sacudió la cabeza y reírse de lo majestuoso e inglesa que se había vuelto Leonora. Quería decirle que no había mucho de gracioso en ellos. Había perdido a su pequeña niña que tenía una válvula cardíaca defectuosa y eso había dejado a mi tío abuelo bastante extraño. Poco antes de que yo me fuera de Inglaterra, él había dejado embarazada a su criada Mary Margaret, de quien descubrí que era la hija del chofer del tío abuelo Richard Bogg, el hombre que dirigía su casa. Nadie más que Bogg, Mary Margaret y yo lo sabíamos. Tanto mi tío abuelo como mi tía abuela eran personas que creaban su propio mundo imaginario para reemplazar la realidad a la que no podían enfrentarse, y Mary Margaret se había visto obligada a ser parte de las fantasías del tío abuelo Richard. «¿No habrás encontrado por casualidad un joven inglés simpático mientras estabas por allá, verdad, princesa?», preguntó Jake. «No, Jake», dije. Levantó las cejas por la forma en que había respondido. Pudo oír que su suspiro audible después. En la escuela secundaria había conocido a un guapo chico canadiense, Randall Glenn, el tipo de joven que podía hacer palpitar el corazón de cualquier mujer cuando lo mirabas. Nos habíamos convertido en amantes durante un tiempo. Randall tenía una hermosa voz para cantar. Estaba segura de que sería un gran éxito, pero al final demostró ser demasiado inmaduro para mí. No había nadie a quien regresar. Entonces, insistió Jake. «Shakespeare», respondí, y se rió. El cementerio apareció pronto ante nosotros. Pasamos por un arco y fuimos a la derecha y luego a la izquierda, hacia las parcelas de las Hudson. La abuela Hudson había sido enterrada justo junto a su marido Everett, y a su derecha estaban sus padres y un hermano. Jake detuvo el auto y apagó el motor. «Parece que puede haber una pequeña tormenta más tarde», dijo. «Iba a sacar a Lluvia a trotar un poco, pero esperaré hasta mañana». «Oye», dijo mientras yo posponía el asunto, reuniendo valor en el asiento trasero. «Tal vez puedas montarla de vez en cuando, hasta que regreses a Inglaterra, claro». «No he montado en bicicleta durante un tiempo, Jake, no desde la escuela aquí». «Sí, bueno, es como montar en bicicleta, princesa. Simplemente te subes y vuelas». «No lo olvides», me recordó. «Te ha visto montar a caballos. Eres buena». «Está bien, Jake, lo haré», prometí. Respiré profundamente y salí. Durante el funeral no pensé tanto en la abuela Hudson. Había tanta gente y tanta tensión entre mi tía Victoria y mi madre. A menudo me distraían. Siempre esperaba que apareciera la abuela Hudson y se indignara por los ostentosos preparativos que habían hecho la tía Victoria. ¿Cómo los van a atrever a celebrar un servicio tan tonto en mi nombre? Todos vosotros son como sus vidas, me ordenaba, y luego me sonreía, y nos íbamos a casa. Soñar parecía ser la mejor medicina para una tristeza tan profunda y enfermiza. Pensé y caminé hacia su tumba. Jake se había quedado en el auto, observándome. «Así que aquí estoy, abuela», le dije a su lápida, «justo donde me pusiste. Sé que tenías tus razones para esto. Sabes que todos me odian por lo que me has dado. ¿Se suponía que era algún tipo de prueba?» Me quedé mirando su piedra, por supuesto. No esperaba oír ninguna respuesta. Las respuestas decían: «Están en ti. Ven aquí, espera y ayuda a encontrarlas, a escucharlas». El viento se hizo más fuerte. Las nubes parecían galopar por el cielo. Jake tenía razón sobre el clima. Me abroché aún más la cremallera de mi chaqueta. Tal vez debería hacer lo que quieren, tomar su dinero de compromiso e irme. Podría regresar a Inglaterra y nunca volver aquí, como mi verdadero padre. Ninguno de ellos me extrañaría, y para decir la verdad, no creo que yo extrañara a ninguno de ellos. De alguna manera, no creo que eso sea lo que te gustaría. Pero, ¿qué voy a lograr aquí, abuela? ¿Qué puedo hacer que tú no hayas hecho ya?
Me arrodillé y puse mis manos sobre la tierra para cubrir su ataúd, y luego cerré los ojos y la imaginé parada allí, en esa puerta, el día en que me había ido de Inglaterra. Ella no quería ir al aeropuerto conmigo, dijo que odiaba las despedidas, pero me prometió abrazarla. Podía ver la esperanza en sus ojos. Había venido a estar con ella para recuperar mi nombre, un nombre que me negaron por tanto tiempo cuando nací. No dejes que me lo vuelvan a quitar, lluvia. Podía oír susurrar en el viento. No importa lo que hagan o digan, no dejes que tomen tu nombre. Tal vez esa es la respuesta. La única respuesta. Tal vez esa era la razón para quedarme.